va a ser muy difícil. Entonces tengo que elegir el elemento de volumen adecuado, ¿de acuerdo? Para sumar. El elemento de volumen adecuado tiene que estar de acuerdo con la geometría de la distribución de carga, ¿sí? Si la geometría es como en este caso cilíndrico, entonces voy a elegir también un elemento de volumen cilíndrico, ¿de acuerdo? Entonces ese elemento de volumen cilíndrico va a ser esto, fíjense aquí, ¿no? Entonces voy a colocar aquí un cascarón cilíndrico de ancho diferencial de R. Este es el cascarón cilíndrico que tiene ancho diferencial de R, ¿ya? Diferencial de R. Diferencial de R. Entonces, si su ancho es diferencial de R, ¿sí? ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área que da ese diferencial de R? Fíjense. ¿Cuánto es el área que da ese diferencial de R? Aquí voy a tener un diferencial de R. Quiere decir una banda, ¿no? Una banda de espesor diferencial de R. ¿Cuánto es el área de esta banda? De esta banda que tiene ancho diferencial de R. Es una especie de cinta, ¿no? De cinta que tiene ancho diferencial de R. ¿Cuánto es su área? ¿Cuánto es el área de esto? El diferencial de área de esto va a ser la vuelta, o sea, el perímetro multiplicado por el ancho, ¿no es cierto? El perímetro multiplicado por el ancho. El perímetro es 2pi r. El perímetro es 2pi r, una vuelta así. Y el ancho es diferencial de R, entonces 2pi r por diferencial de R, esto me da el diferencial de área. Este es el diferencial de área de esta banda, ¿ya? Hasta ahora es el diferencial de área nomás. Pero a mí me interesa el diferencial de volumen, no el diferencial de área. Me interesa el diferencial de volumen. ¿Cómo voy a hallar el diferencial de volumen? Pero ya tengo el área, ¿no? Teniendo el área. Ahí, ya, entonces, ¿cómo hallamos el elemento diferencial de volumen ya teniendo el elemento diferencial de área? Diferencial de área. Entonces, ya tengo el diferencial de área, entonces si el diferencial de área multiplico por la longitud, voy a tener diferencial de volumen, ¿no es cierto? Entonces el diferencial de volumen va a ser simplemente 2pi r diferencial de r por L, ¿no es cierto? Eso ya va a ser el elemento de volumen, un elemento de volumen cilíndrico, ¿de acuerdo? Cilíndrico, entonces así es. Aquí coloco entonces en esta última parte aquí voy a contener para que me dé tiempo, para que me dé espacio, perdón, para que tenga espacio, esto va a ser igual a rho sub 0 sobre epsilon 0. ¿Se ve, no es cierto? Un poquito que no se ve. ¿Ya? Entonces, rho sub 0 sobre epsilon 0 por la integral de R por diferencial de volumen. Aquí está el diferencial de volumen. Es 2pi, 2pi, 2pi R, R por L por diferencial de R. Así es. R por 2pi R por L diferencial de R. ¿De acuerdo? Ese es el elemento de volumen. Ahora, ¿qué me queda? Aquí tengo R por R es R cuadrado, ¿no es cierto? R por R es R cuadrado. Entonces, esta va a ser la integral rho sub 0 sobre epsilon 0 integral de, a ver un momentito, 2pi R, 2pi R, aquí estamos, 2pi R diferencial de R por el alto, 2pi, ya saben, ok, entonces va a ser 2 sub 0 sobre epsilon 0, 2pi, R por R me da R cuadrado diferencial de R.
¿no es cierto? Ahí está. Entonces ahora hacemos la integral y aquí voy a hacer la integral porque ya no me queda, para que ustedes vean, va a ser 2 por 0 sobre epsilon 0 y 2 pi sale fuera porque es constante y solamente tengo la integral de r cuadrado, r por r cuadrado diferencial de r entre RA y RB. Perdón, entre RA y R, no entre RB. Entre RA y R, porque RA es el límite inferior de la pared interior, RA, y R es el radio de mi superficie de Gauss. Hasta ahí nomás tengo que hallar la carga. ¿Cierto? El límite de la integral es justamente el radio de mi superficie de Gauss. Esta R. ¿Sí? Ok, entonces hago la integración. La integración, esto va a quedar 2pi rho sub 0 sobre epsilon 0, y la integral de r cuadrado es r al cubo 3, ¿no es cierto? Dividido entre RA y R. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora, esta R de aquí, no, esta R de los límites, vamos a reemplazarlo, va a ser así, esto va a ser 2 sub 0, epsilon 0, aquí voy a hacer un paréntesis, va a ser R cubo tercios, menos RA cubo tercios. Ahí estoy reemplazando los límites inferior y superior, ¿no? Límite inferior y superior. Esto es igual al primer término, al campo eléctrico en la región 2 multiplicado por 2pi r por L, ¿no es cierto? Así es. Ese es el flujo. ¿Sí? Y de aquí es de donde despejamos el campo eléctrico. El campo eléctrico en la región 2, entonces va a ser igual, el 2pi con el 2pi se va, queda rho sub 0 sobre L, sub 0 sobre L. Perdón, aquí también me quedaba un L, ¿no? Aquí estoy olvidándome eso. Aquí me quedaba rho sub 0, aquí está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Aquí. Está el elemento de volumen, aquí. 2pi RL. Era 2pi R cuadrado, una L me faltaba aquí. Una L, ¿ya? Entonces quiere decir que hay una L también aquí. Entonces L con esta L se va. Queda rho sub 0 sobre epsilon 0, 2 con pi se va. R al cubo tercios menos RA al cubo tercios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora vamos a avanzar, vamos a hallar ahora el campo eléctrico en la región exterior. Ya hemos hallado, este es el campo eléctrico entre RA y RB. ¿Ya? Entre RA y RB. Fíjense, este campo eléctrico, aquí está, es función del radio, ¿no? Del radio. Cuando el radio es RA, cuando el radio es justo RA, entonces fíjense cuánto vale el campo eléctrico cuando el radio es RA. Cuando el radio es RA, el campo eléctrico justamente da RA cubo sobre 3, RA cubo sobre 3, 0, ¿no es cierto? El campo eléctrico en la pared interior es 0. No hay campo eléctrico en la pared interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad no hay carga en el interior. Entonces prácticamente hasta la pared, hasta donde es la pared, no hay campo eléctrico. ¿Sí? Es 0. Ya un poquito más adentro,
adentro del material, ya sí hay campo, porque esta R va a ser más grande que RA, ¿no? Va a ser más grande. ¿Cuánto es el campo eléctrico en RB? O sea, justo en el borde exterior, en el borde exterior. Es cuando esta R vale RB, ¿no es cierto? Va a ser rho sub 0 sobre, aquí me falta el epsilon 0, ¿no? Rho sub 0 sobre epsilon L, esta L se ha ido también, pues ya no está. Tiene que haber solamente epsilon, nada más, epsilon 0. Entonces, rho sub 0 sobre epsilon 0, RB, ahora el radio exterior es RB al cubo tercios menos RA al cubo tercios, ¿ya? Ese sería el campo eléctrico en la pared exterior, ¿sí? En la pared exterior. Entonces, con esto ya he hallado el campo eléctrico en la región entre RA y RB, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahora vamos a ver el cálculo del campo eléctrico en el exterior. Voy a borrar esto. Ya, si tienen algún problema, alguna duda, díganmelo ya, o escriban en el chat para que yo pueda aclararles antes de continuar avanzando. Ya, entonces ahora voy a ver el caso C. Campo eléctrico en el exterior ahora, ¿no? Para R mayor que RB. ¿Ya? Pues a ver, veamos si hay alguna pregunta. Ya, no hay nada, no hay nada al respecto. Ok, entonces, ahora vamos a ver el caso cuando la superficie de Gauss ahora está en el exterior, ¿no? Entonces ahora yo voy a borrar mi superficie de Gauss en el interior, lo borro. Esa ya no es mi superficie de Gauss. ¿Ya? Ahora mi superficie de Gauss va a ser, también lo borro. Eso es así. ¿No es cierto? Así es. Así es. ¿No? Así era. Entonces ahora estoy viendo cómo calcular el campo eléctrico afuera del conductor macizo, ¿no es cierto? R mayor que RB. Entonces ahora voy a elegir una superficie de Gauss en el exterior, justo. Me piden el campo eléctrico en el exterior, entonces yo elijo una superficie de Gauss en el exterior. Entonces aquí va a estar mi superficie de Gauss. ¿De acuerdo? Ahí está, en el exterior. ¿Lo ven? La superficie de Gauss ahora está en el exterior. ¿Qué radio tiene? Tiene radio R. Mi superficie de Gauss tiene radio R. Desde el centro, ¿no? Desde el centro. Ahí. Ya, entonces ahora escribimos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico es la integral del campo eléctrico diferencial de área, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, igual que antes, si mi superficie de Gauss es simétrica con la carga, igual que la carga, entonces prácticamente esta es mi superficie de Gauss, ¿no? Prácticamente el campo eléctrico es constante, entonces igual que antes, esto es igual al campo eléctrico multiplicado por 2pi r. 2pi r es ahora el radio de mi cilindro, ¿no es cierto? Siempre es 2pi r multiplicado por
Eso es la circunferencia por L, ¿no es cierto? Esto es el perímetro. El área entonces es 2pi r por L. Este es el flujo del campo eléctrico por mi superficie externa, ¿de acuerdo? Y Gauss dice que eso es igual a la carga encerrada entonces en el cilindro macizo, carga total le voy a llamar dividida entre epsilon 0, ¿sí? Ahora, la ley de Gauss dice que eso es igual a la carga total encerrada dentro de la superficie de Gauss dividida entre epsilon 0. Entonces, ¿hay carga total encerrada por la superficie de Gauss? ¿Hay carga encerrada? Sí, ¿no es cierto? Hay carga encerrada. De hecho, la carga encerrada es toda la carga del conductor macizo, ¿no es cierto? Es toda la carga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el problema es hallar toda la carga. ¿Cuánto vale toda la carga dentro del conductor macizo que tiene longitud L? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale esta carga total? Ahí está el problema, ¿sí? Esta carga total vale entonces la densidad de carga multiplicado por el diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Integral, ¿sí? Esta es la carga total, encerrada por la superficie de Gauss, ¿sí? Densidad volúmica de carga por diferencial de volumen. Así se calcula la carga, ¿no es cierto? La carga total. Ahora, tengo que hacer esta integral tengo que hacer. ¿A qué es igual esta integral? A mí me ha dicho que la carga, que la densidad de carga es igual a rho sub 0 R, así dice el problema, ¿no es cierto? Dice por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen ya lo hemos establecido antes, ¿no es cierto? El diferencial de volumen del, para calcular la carga encerrada, esto va a ser el diferencial de volumen, va a ser, mejor dicho, el diferencial de área multiplicada por la longitud, ¿no es cierto? Igual que en el caso anterior. Igual que en el caso anterior, hallamos un diferencial de área. Ahí está el diferencial de área, este es el diferencial de área. Una banda, ¿no? Diferencial de área, multiplicado por su longitud. Por la longitud de L, el diferencial de volumen va a ser entonces igual que antes, 2pi r, que es la vuelta, multiplicado por diferencial de R, que es el ancho. La vuelta multiplicado por el ancho me da el área, multiplicado por la longitud me da el volumen. Así es el elemento de volumen, ¿sí? 2pi r, que es la vuelta, 2pi r, que es una vuelta entera, por diferencial de R, por el ancho. El ancho de una vuelta entera me da entonces el área de una banda, ¿no? Multiplicado por la longitud. La longitud, prácticamente eso me hace un elemento de volumen. ¿De acuerdo? Eso me hace elemento de volumen. Entonces, así es como calculo el área, mejor dicho, no el área, sino la carga encerrada, ¿sí? Pero ahora hay carga solamente entre RA y RB, no hay carga en todas partes, sino entre RA y RB. Por eso esta integral tiene que ir entre RA y RB. ¿Ya? Entonces, la sumatoria está desde que el radio es RA hasta que el radio es RB. ¿Ya? Entonces, calculamos esto. ¿Cuánto vale esta carga total? Esta carga total es igual a 2pi sale fuera. 2pi sale fuera. Rho también sale fuera. L también fuera. 2pi y L salen fuera. Y queda solamente la integral de R cuadrado, diferencial de R entre RA y RB. ¿Cuánto es esto? Entonces, esto es 2pi, rho sub 0, L. La integral de R cuadrado es R cubo tercios. R cubo tercios. Tiene límites RA y RB.
¿Cierto? Así es. ¿Ya? ¿Cuánto vale entonces esto? ¿Cuánto vale eso? Vamos a evaluar aquí. Carga total va a ser entonces 2pi rho sub 0, L, y como eso se integra entre dos límites, va a tener RB al cubo menos, sobre 3 menos RA al cubo sobre 3. Esta es la carga total encerrada por la superficie de Gauss, ¿no es cierto? De hecho, es la carga total que está en la parte del conductor macizo, ¿no es cierto? En la parte donde hay carga, ¿ya? Así calculamos. Ahora, finalmente, despejamos el campo eléctrico de aquí. El campo eléctrico entonces es igual. Este término va a venir a dividir 1 sobre 2pi r L, que viene a dividir, multiplicado por carga total. La carga total es esto. Esto voy a colocarlo. Entonces, aquí está la carga total. 2pi rho sub 0 L. De hecho, L tercios voy a colocar porque esto también factorizo. Entonces va a quedar RB al cubo. Ya no dividida, ¿no? Menos RA al cubo. ¿Sí? Así, dividido entre epsilon cero. El epsilon cero más que viene aquí. ¿De acuerdo? Este es entonces el resultado. Fíjense, ahora esta L se va con esta L, el 2pi se va con esta 2pi también, y el campo eléctrico simplemente es igual a rho sub 0 sobre 3 epsilon 0, RB al cubo, menos RA al cubo, y aquí hay una R que todavía me he olvidado, entonces aquí falta colocar esto, aquí epsilon 0 R, así sería, del 3. ¿De acuerdo? Esta fórmula vale para R mayor que RB. ¿Ya? Para R mayor que RB. ¿De acuerdo? A ver, preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver, hay una pregunta. A ver, Paul, ¿qué quiere preguntar? No lo escucho. ¿Por qué la imagen del principio está R elevado a qué dice? No, R está elevado a 4 y acá R elevado al cubo. Ya, a ver, vamos a ver entonces, vamos a ver qué se refiere aquí. Creo que se refiere a esto, ¿no?
allá. Sí, se refiere a la imagen que les había dado en la presentación, ¿no? A ver, puede ser que haya un error, es posible, sí, pero revisemos el problema que hemos hecho, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar el problema que hemos hecho aquí. Entonces, aquí estamos, ¿ya? Ok. Bien, entonces, otra vuelta vamos a ir al principio. Aquí está la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico es 2pi r por L, ¿está bien? ¿Sí? 2pi r es el perímetro multiplicado por L, que es el largo, entonces esa es la superficie, está bien ese término, ¿ya? Eso es igual, dice, a la carga encerrada por la superficie de Gauss dividida entre epsilon cero, ¿ya? Entonces ahora calculamos la carga encerrada por la superficie de Gauss. La carga encerrada se calcula de la forma por la integral, rho por diferencial de volumen, porque la densidad de carga es la derivada de la carga con respecto al volumen, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay problema. Vamos a ver aquí. Ya, entonces. El elemento, mejor dicho, la densidad volumétrica de carga es la variación de volumen por unidad de carga. Entonces, quiere decir que el elemento, perdón, la densidad, la densidad de carga es la carga por unidad de volumen. Así es. De Q es de QB, la variación de la de volumen es lo que llamamos densidad volumétrica de carga, donde el diferencial de Q es rho por diferencial de B. Ya, eso está bien, aquí está. La carga rho diferencial de B, ¿sí? Ahora, el elemento de volumen, es igual, que vamos a hacer por partes, el elemento de volumen es la longitud por diferencial de área. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando la longitud L por su área, por su espesor, digamos, ¿no? Por su espesor. Entonces, la longitud por su espesor me va a dar un elemento de volumen, ¿no es cierto? Entonces, longitud por su diferencial de área. Entonces, es L siendo L, pero el diferencial de área ahora, el vector de área, es 2pi r. El elemento de área va a ser 2pi r, que va a ser el perímetro multiplicado por el ancho. Eso es lo que he hecho. El perímetro es 2pi r, y el ancho es diferencial de r. ¿Sí? Entonces, esto es 2pi r la vuelta, y el diferencial de r es el ancho, ¿no? ¿Cómo se llama? El ancho diferencial de r. ¿Ya? Y 2pi r es la vuelta. Ok, ahora el rho era igual a rho sub 0 por r. ¿Sí? Entonces, esto es por L, por 2pi, otra vuelta R, diferencial de R. Aquí me queda simplemente R por R, es R cuadrado, está bien, rho sub 0 R, 2pi, R cuadrado diferencial de R. Eso es lo que hemos hecho. Rho sub 0 L por R, eso es R cuadrado diferencial de R. Ya, o sea, está bien. O sea, lo que hemos hecho nosotros está bien, ¿sí? Entonces, probablemente haya un error en en la presentación que tengo allá, porque no están los pasos. Entonces, ya, hay que corregir eso. Entonces, esto es R cuadrado simplemente. R cuadrado simplemente es esto. Y va a dar R al cubo tercios, ¿de acuerdo? R al cubo tercios, y hay que corregir, ¿sí? Hay que corregir. Entonces, los resultados que hemos hecho aquí son los correctos, ¿de acuerdo? A ver, a Paul o a todos los que están allá. ¿Está claro?
lo que les he explicado? ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Probablemente el enunciado del problema de este otro no era rho sub 0 r, sino rho sub 0 r cuadrado. Entonces, tal vez hay un problemita en el enunciado de este caso que está en la presentación. Tal vez aquí era rho r cuadrado, al parecer. Entonces, aquí era, en vez de ser rho sub 0 r, rho sub 0 r cuadrado era, ¿ya? Por eso aquí sale r cubo. Y este resultado está bien para el caso en que la densidad de carga es rho sub 0 r cuadrado. ¿Ya? Entonces, corrijan, eso debe ser el error de este problema, es justamente en esta R que por alguna razón no la he copiado, porque esta la he copiado, ¿ya? Entonces, ahí me he equivocado en la copia. Es un R cuadrado, entonces ahí, el rho sub 0 es R cuadrado, de modo que aquí va R cuadrado, aquí va R cubo, entonces, por eso sale R cuarta, ¿ya? A ver, no sé si me han entendido. Corrijan simplemente en este de acá, es a ver, voy a compartir pantalla porque no me están viendo en la pantalla seguramente. Aquí voy a colocar ya. Ya, entonces aquí está. Aquí está, aquí está, ok. Ya, entonces este es el problema que está en la presentación, ¿sí? En la presentación. Entonces aquí hay un olvido. Esta densidad de carga es igual a rho sub 0, pero no es por R, sino por R cuadrado. ¿De acuerdo? Por R cuadrado. Es una distribución, entonces, no lineal de la densidad de carga, sino más bien al cuadrado, ¿no? Una distribución de la densidad elevado al cuadrado por una constante, ¿no? A lo largo de R. Entonces, aquí si colocan rho sub 0 R cuadrado, todo esto está correcto, ¿sí? Con el rho R cuadrado. Ya, entonces, si no tiene más preguntas, vamos a continuar avanzando en la materia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces continuamos con la materia. Estábamos, ok, entonces, okay, vamos a ver ahora lo que es energía potencial electrostática, ¿ya? Igual que mecánica, aquí en electricidad, cuando hacemos fuerzas sobre las cargas o cuando las cargas uh, hacen fuerza sobre otras cargas y logran que estas cargas se muevan, entonces se hace trabajo, ¿ya? Siempre que una fuerza actúe y logre el movimiento de un cuerpo, realiza trabajo, ¿no es cierto? Eso lo han visto en mecánica, ¿sí? Una fuerza aplicada sobre un cuerpo que le produce movimiento, que le produce desplazamiento, entonces implica trabajo, ¿ya? Entonces, aquí es lo mismo, ¿sí? Solamente que en este caso las cargas, debido a que se atraen o se repelen, entonces prácticamente ellos son los que aplican la fuerza, ¿sí? Y simplemente nosotros dejamos que las cargas se muevan, o más bien al revés, ¿sí? Las movemos nosotros, ¿sí? Contra la fuerza de las cargas, ¿de acuerdo? Entonces dice, mover una carga en un campo eléctrico cuesta trabajo, evidentemente cuesta trabajo. Este depende de si lo hacemos nosotros o lo hace el campo, ¿ya? El campo eléctrico quiere decir, ¿no? En cualquier caso, uno gana y el otro pierde, ¿sí? Pero al final la energía se conserva, eso también es cierto, ¿sí? Aquí nadie gana
energía. Es decir, ganancias de energía neta no hay. Uno gana y el otro pierde. Y a la inversa, ¿no? A esto se llama energía potencial electrostática y se ve que se conserva. Ok, entonces, colocar una carga en la proximidad de otra implica realizar un trabajo contra la fuerza eléctrica para llevarlo ¿desde dónde? Desde donde está sin influencia, o sea, desde donde no llega la fuerza hasta el punto dado. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo que se hace para mover una carga en un campo eléctrico, o sea, para mover una carga cerca de otra carga, ¿ya? O al revés, ¿no? Para que la carga mueva una carga desde, desde donde no hay influencia hasta el punto dado, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el punto de referencia aquí es el punto del infinito, ¿sí? Del infinito. ¿Por qué? Porque solamente en el infinito es donde no hay fuerza, ¿ya? Si colocan ustedes en la ley de Coulomb R una distancia muy grande, prácticamente a esa distancia ya no llega la fuerza, ¿no? No llega la fuerza, ¿sí? Y a medida que van acercando la carga, va apareciendo la fuerza, cada vez más y más grande la fuerza, ¿de acuerdo? Hasta que cerca de la carga, la fuerza es grande, es sumamente grande, ¿no es cierto? De hecho, cuando las cargas están muy próximas, la carga es, mejor dicho, la fuerza es tan grande que prácticamente cuando están casi juntos, esa fuerza se vuelve indeterminada, ¿no es cierto? De ahí aparece la fuerza nuclear en el caso de los protones, ¿no? Que están en el átomo, ¿ya? Ok, entonces aquí están viendo dos cargas, una carga Q grande y una carga Q pequeñita, ¿sí? Son dos cargas diferentes, ¿ya? Entonces, si yo quiero acercar estas cargas, ¿sí? Tengo que hacer trabajo, ¿no? Tengo que hacer trabajo. ¿Desde dónde? Desde donde estaban sin influencia, eso es el infinito o una distancia grande, ¿no? A una distancia grande no hay fuerza y a medida que voy acercándome con la carga hasta esta carga, voy cada vez más sintiendo la fuerza, ¿no? La fuerza de la carga eléctrica, ¿no? Entonces, si yo quiero acercar desde una distancia muy grande hasta una distancia r, o sea, próxima a la carga, ¿sí? El trabajo es igual entonces, la integral, aquí está el trabajo es la suma de los pequeños trabajos para acercar la carga. Esos pequeños trabajos son estos, ¿ya? Por eso se llama integral de acá, ¿no? Esto es diferencial de trabajo o un elemento de trabajo. Entonces, esto es la integral de los elementos de trabajo y esto es la integral desde infinito hasta r. ¿Ya? ¿Por qué va esto desde infinito hasta r? Porque en infinito no hay fuerza. Entonces, yo tengo que prácticamente llevarlo desde donde no hay fuerza hasta la distancia de proximidad r a la carga, ¿no? Por eso va de infinito hasta r. De esto, la fuerza es la fuerza de Coulomb. K, Q por Q sobre r cuadrado en la dirección de r por el elemento de distancia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago esta integración, o sea, cuando hago la integración acá, escribo lo que vale la fuerza y por la distancia, ¿sí? Entonces, la integral me da esto, simplemente K, Q por Q sobre R, ¿de acuerdo? K, producto de las cargas dividida entre R. A eso se llama energía potencial electrostática, ¿ya? Este término, ¿sí? Es la energía potencial electrostática de dos cargas, ¿sí? De dos cargas, una Q y otra Q, ¿no? A la distancia R, que están a la distancia R. A eso se llama energía potencial electrostática. Ahora, si yo tengo más bien, no una carga, sino un conjunto de cargas, ¿sí? Muchas cargas, y quiero acercar una carga desde el infinito a este conjunto de cargas, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser, o sea, para el conjunto de cargas, el trabajo total sobre la carga puntual será. Entonces, tengo que sumar todos los trabajos de todas las cargas, y esta es la sumatoria, ¿no?
el trabajo es fuerza por distancia, eso es la suma, entonces la suma de los elementos de trabajo, ¿sí? O los pequeños trabajos. Aquí está justamente K, Q por Q sub J sobre RJ, esta expresión de acá, ¿no es cierto? Entonces el trabajo sobre una carga, y si son varias cargas, entonces yo tengo esto, ¿no? Una suma de todas los trabajos de las otras cargas. ¿De acuerdo? Entonces de acá, de esta sumatoria, esta Q pequeña sale fuera, porque es la carga que estoy manejando, y solamente me queda este término que es la sumatoria de K por Q sub J sobre RJ. Esta sumatoria de acá que prácticamente tiene un nuevo nombre, ¿sí? Tiene un nuevo nombre en física y se llama potencial eléctrico, ¿ya? Todo lo que es de la sumatoria con todo esto se llama potencial eléctrico. No obstante, para reunir el conjunto de cargas, ya, o sea, antes de entrar, digamos, a un poquito más en detalle lo que es el potencial eléctrico, vamos a, vamos a ver que, el caso real, ¿no? El caso que significa la energía para formar un conjunto de cargas, ¿sí? O si quieren, la energía que tenemos que gastar, la energía que tenemos que gastar para reunir un conjunto de cargas en un lugar dado, ¿ya? Entonces, fíjense qué ocurre si yo quiero reunir un conjunto de cargas en un punto dado, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Primero tengo que ir formando este conjunto de cargas de a poco, porque si los junto toditos de golpe, me va a dar lo mismo en sí, pero va a ser más complejo el proceso, ¿no? Va a ser lo mismo, pero me va a dar, va a ser más complejo el proceso. Ahora, si lo hago paso por paso, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a tomar una carga, ¿sí? Y voy a traer otra carga para reunirlo con esto, ¿no es cierto? O sea, una carga con otra. Entonces, aquí está ese caso, ¿no? Dice, no obstante, para reunir el conjunto de cargas, se ha debido realizar un trabajo previo, mayor que resulta de evaluar el trabajo sobre cada carga adicional que se haya incrementado. O sea, cada vez que voy aumentando la carga, entonces traer la siguiente carga significa más energía, ¿no es cierto? Más gasto de energía. ¿Por qué? Porque son más cargas lo que va a repeler la carga que quiero traer, ¿no es cierto? Por eso dice, uh, lo que significa, ¿dónde está? Un trabajo previo mayor que resulta de valor el trabajo sobre carga adicional que se haya incrementado, lo que resulta en la suma de los términos de interacción entre las cargas. Es decir, para dos cargas tengo un término nada más, ¿sí? Un término nada más que es el trabajo para acercarlo desde el infinito hasta el punto. Ese es el único término que hay para reunir dos cargas. Para reunir tres cargas, ¿sí? Yo necesito ahora calcular dos veces, ¿sí? Dos operaciones tengo que hacer, ¿sí? Para tres cargas. Primero, reunir dos, y después reuniendo dos, tengo que traer la tercera, ¿no es cierto? Por eso se dice dos operaciones, ¿no? Pues, para cuatro cargas ya es más complejo, ¿sí? Más complejo. Y para seis todavía más. ¿Por qué? Porque cada vez que traigo una carga, esta carga va a ser repelida por más cargas, ¿no es cierto? Por más cargas a la vez. Y la repulsión de cada carga significa una energía adicional. Entonces, para hacer un conjunto de cargas, hay una gran cantidad de energía que se debe gastar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es cómo se hace este cálculo? ¿Sí? ¿Cómo se hace este cálculo? Entonces, necesitamos hacer lo que se llama la combinatoria, ¿sí? La combinatoria de un conjunto de cargas para juntarlos, ¿sí? Para juntarlos y de modo que cada vez vamos a tomar en cuenta la energía de cada carga del conjunto, ¿no? De cada carga, de cada par de cargas del conjunto,
o tenemos que reunir su energía, ¿no? Entonces, esto se llama la combinatoria. Es la combinatoria de n cargas tomados de A2. ¿Sí? N cargas tomados de A2. Ahí está la fórmula combinatoria de n cargas tomadas de A2, que es decir, nx, la combinatoria, ese paréntesis es combinatoria, igual esa cantidad de veces es igual al factorial de n. El n factorial es el producto de los n's desde 1 hasta n, ¿no? 1 por 2, 1 por 2, 2 por 3, 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, así es, ¿no? Ese es el factorial de n. Y abajo es lo mismo, factorial de n por n menos x factorial. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí hay un error, esto debería ser x factorial, ¿ya? Aquí hay también un error que estoy viendo. Esto es x factorial por n menos x factorial, ¿ya? Esto no es n de x, ¿ya? Ok, entonces, si yo quiero reunir dos cargas, entonces lo que voy a hacer sencillamente es calcular la energía para aproximar una carga a la otra, y eso es esto, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? El trabajo para reunir dos cargas es esto. K, producto de las cargas dividido entre R12, la distancia que los separa, ¿sí? Eso es solo para reunir dos cargas. Ahora, para reunir tres cargas, aquí está el trabajo. El trabajo tiene que ser entonces de tres cargas tomados de A2. Esto quiere decir tres cargas tomados de A2. ¿Sí? Quiere decir que cada vez tengo que calcular de A2 los trabajos, ¿no? Primero, el trabajo para acercarlo Q1 y Q2. Aquí está Q1 y Q2. ¿Sí? El trabajo para acercar Q1 y Q2 es esto, Q1, Q2 dividido entre la distancia R1 al cuadrado. Luego tengo que acercar 1, 3, 1 con el 3, entonces aquí está el trabajo. 1 con 3 es producto de las cargas dividido entre R1, 3, ¿no? Y finalmente tengo que acercar esta 2 con la 4, con la 3 también, ¿no es cierto? Es la otra. Esta con esta de acá. Y eso es otro trabajo. Y ese trabajo es KQ2 por Q3 sobre R23. ¿Ya? Entonces, fíjense, cada vez que yo aumento una carga, se van sumando los trabajos, ¿no es cierto? Se van sumando los trabajos. Cada vez aparecen más trabajos, porque si yo coloco otra carga aquí, voy a tener que calcular el trabajo de este, el trabajo de este otro, el trabajo de este otro y el trabajo del otro, ¿no es cierto? Y eso va a ser recién la carga hasta ese momento, ¿sí? Entonces, para n cargas puntuales, vamos a tener esta expresión. Este va a ser el trabajo de n cargas puntuales, ¿sí? Que interactúan de dos en dos, ¿no? De dos en dos. Entonces, eso es un medio de K por la sumatoria sobre I por la sumatoria sobre J de las fuerzas de Coulomb, este producto de las cargas dividido entre R y J, ¿no? En realidad, más que las fuerzas, es el potencial, ¿no? De cada carga, el potencial de cada carga. Otra forma de considerar el trabajo es a través del campo eléctrico. En la forma, también podemos calcular el trabajo eléctrico en términos de el campo eléctrico, ¿sí? Esta es la expresión, porque en realidad el trabajo es lo que hemos visto antes. Aquí está, el trabajo es la constante K, producto de las cargas dividido entre la distancia que las separa, ¿no es cierto? Aquí está, producto de las cargas, esto es producto de las cargas por K, por la fuerza es esto, por la distancia, fuerza por la distancia, eso me va a dar campo eléctrico por la distancia, ¿no? Por la carga. ¿Ya? Aquí está la carga. Esto de aquí adentro llega a ser el campo eléctrico por la distancia. Entonces, esta es una expresión alterna para el potencial eléctrico o la energía potencial eléctrica. Más que potencial, la energía potencial eléctrica, ¿ya? Que es W. ¿Sí?
Entonces, esta es la expresión del campo eléctrico, que ya sabemos. Esta es la expresión del trabajo en términos del campo eléctrico. Aquí está campo eléctrico por carga, ¿no es cierto? Y esta es la expresión del trabajo en términos del potencial. Esto se llama potencial eléctrico y está con la letra griega U. Ahora, ¿cuál es la energía potencial de un sistema de n cargas? ¿No? De un sistema de gran cantidad de cargas. Aquí está la energía potencial de un gran conjunto de cargas, ¿no? Entonces, es esto. Para un sistema de cargas puntuales, la energía potencial electrostática va a ser un medio de K, ¿sí? Un medio de la constante eléctrica, multiplicado por la sumatoria de producto de las cargas dividido entre la distancia nada más, ¿no? Producto de las cargas dividido entre la distancia, siempre que los índices sean diferentes, ¿no? Y diferentes de J. Los índices tienen que ser diferentes, ¿ya? Porque no vamos a calcular la carga sobre sí mismo, ¿no? La carga de uno sobre sí mismo, no, eso no hay. Entonces aquí está un ejemplo, por ejemplo, este es evaluar la energía total necesaria para conformar un sistema de 3 cargas iguales a disponerse sobre los vértices de un triángulo equilátero del lado A. ¿Ya? Entonces aquí está evaluando la energía total para formar 3 cargas, ¿sí? 3 cargas a la distancia A. Entonces, ¿cómo se calcula esta energía para formar este conjunto de cargas? Se calcula entonces de la forma que hemos visto, ¿no? Primero, de a 2 en 2. La energía para conformar 2 cargas es esto, 2 cargas, Q1 y 2, por ejemplo, ¿no? Aquí si este es 1 y este es 2, entonces 1, 2, ¿no? Una vez que hemos hecho 1, 2, entonces le añadimos esta otra carga, la tercera, ¿no es cierto? Si añadimos la 3, tenemos que ver la carga, la energía de Q2, 3, Q2, 3 y la energía Q1, 3, ¿no? Si esta es la tercera, este va a ser Q1, 3 y este es Q2, 3. Y aquí está, ¿no? Para añadir una tercera carga, entonces vamos a tener esto, ¿no? El trabajo de 1 y 2 sobre 3, ¿no? Es esto de acá. KQ cuadrado sobre A, KQ cuadrado sobre A, 2KQ cuadrado sobre A. Cada uno de estos términos es la energía para acercar una tercera carga. Por eso salen dos aquí que son igualitas, ¿ya? Luego, la energía total para conformar estas cargas será, ahí está la energía total, sumamos esto más esto, ¿no? Porque esto era para formar, para acercar una tercera carga, y esto es la que teníamos al principio, ¿no? Por eso hay que sumar esto más esto. Sumando eso más eso, entonces esto se llama la energía total para conformar estas cargas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a seguir avanzando. Este es el caso de 4 cargas ahora, ¿no? Ahora, si el caso fuera conformar un sistema de 4 cargas iguales sobre un cuadrilátero del lado A, esto ya es un cuadrilátero y yo quiero saber cuál es la energía que se ha empleado para lograr este cuadrilátero de cargas. Entonces, aquí está cómo se calcula, ¿sí? Para hacer 4 cargas, primero yo tengo que calcular la energía para 2, ¿no? Aquí está para 2, esto es para 2. Para añadir una carga más, si añado esta de acá, tengo que calcular entonces ahora con esto y con esto, ¿no es cierto? 2 trabajos tienen que ser, por una parte con este y por otra con este. 2 términos tiene que haber para, uh, para 2 cargas, ¿no? Para 3 cargas, perdón. 2 términos, ¿no? Y ahora, añadir una cuarta carga,
añado esta más, entonces ahora tengo que hacer la interacción de esta carga con todas las anteriores, con esta y con esta otra, ¿sí? Y así sale. Añadir una cuarta más represente, más una cuarta más representa a esto, ¿no? Eso es el trabajo para formar cuatro cargas, 1, 2, 3, 4 cargas, ¿no? Tomados de a 2. Entonces, 2K, Q cuadrado sobre A más K, Q cuadrado sobre A. Y luego el trabajo total será. Entonces, una vez que hayamos el trabajo sumando de cada par de cargas, entonces luego hallamos el total y el total sale así. El trabajo total será 4K Q cuadrado sobre A más 2K Q cuadrado sobre A raíz de A. Perdón, a ver, preguntas antes de... ¿Tiene alguna pregunta? Entonces voy a dejar de compartir mientras... para ver qué dice la gente. Bueno, no está más, ahí está, dice nada más, pero no hay nada en el chat. Entonces voy a colocar esto. Ya. Entonces, a ver, quiero ver si me ha entendido o si hay que repetir alguna cosa. Vamos a ver alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. A ver, voy a borrarla. Ya, entonces, para aclararles, entonces tienen dos problemas. Lo que hemos hecho aquí en la pizarra es un problema aparte, adicional, ¿no es cierto? Porque el problema que tienen en la presentación era rho 0 r al cuadrado. ¿Ya? Este es el problema que ustedes tienen en la presentación. Tienen que corregir simplemente ese término. Y el que hemos hecho aquí es rho sub 0 igual a rho sub 0. Este hemos hecho ya. Este es un problema adicional que hemos hecho aquí. ¿Sí? Okay. Voy a borrar. Ahora estamos viendo la energía potencial electrostática. Electrostática, de acuerdo a esto, ¿ya? Entonces, les decía que esto tiene que ver con el esfuerzo que se hace, con el gasto de energía que se hace para juntar o parar dos cargas. ¿Ya? Si yo tengo una carga aquí, una carga positiva, ¿cómo voy a acercar la carga cerca de esta carga? ¿Sí? ¿Cómo voy a acercar una carga cerca de esta otra?
sin gastar energía. No se puede, ¿no es cierto? No se puede porque esta carga repele a todas las cargas positivas que haya, ¿no es cierto? Y si es negativo, lo atrae. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una carga, otra carga positiva lejos, aquí tengo una carga Q que está lejos, ¿sí? Entonces, esta carga apenas lo ve, ¿sí? La fuerza de esta carga este va a ser una fuerza muy pequeñita, ¿no es cierto? Cuando está lejos, ¿ya? Cuando está lejos. Que voy acercando, aquí, esa fuerza va siendo cada vez más grande por la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb dice que la fuerza es K, Q por Q sobre R al cuadrado. Entonces, si la distancia R está disminuyendo cada vez, la fuerza va a ser cada vez más grande, ¿no es cierto? Aquí la fuerza va a ser grande, aquí va a ser un poquito más pequeño, aquí más pequeño, aquí prácticamente la fuerza aquí ya, ¿cierto? Aquí es la fuerza de Coulomb. Entonces, yo no puedo tener dos cargas próximas, sí, más y más, así. Tener estas dos cargas, digamos, por sí, ¿sí? Tiene que haberse hecho un trabajo para lograr esto, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que empujar esta carga, tengo que empujar a la repulsión de esto, ¿cierto? Entonces, estoy teniendo energía, ¿cierto? Al empujar, ¿sí? Y esta carga está ganando energía porque yo estoy perdiendo, el resto va ganando. Si suelto la carga, no va a haber repulsión y la carga se va a ir, ¿cierto? Se va a ir, ¿no es cierto? La carga gana energía cinética. ¿Verdad? Ahora, si la carga fuera negativa, más bien fuera negativa, Q, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Lo que ocurre es que más bien esta carga está haciendo trabajo, ¿de acuerdo? Yo no estoy haciendo trabajo, sino la carga, si hay una carga negativa allá, entonces lo va a ir acercando poco a poco, esta carga lo va a ir jalando poco a poco. ¿Por qué? Porque la carga es negativa, ¿no es cierto? Entonces, esta carga está realizando trabajo para traer la carga aquí, ¿ya? Y yo más bien lo que estaría haciendo es, digamos, aprovechando este trabajo que hace para ganar energía, ¿cierto? Porque yo podría ir frenando, se acerca, digamos, cada vez la carga. Cuando lo suelte, esto se va a acercar a la carga. O sea, va a haber energía cinética, ¿no? Cuando lo dejamos en libertad. Esta carga se va a acercar a esta otra, produciéndose movimiento, ¿ya? Entonces, este es el caso de cómo aparece la energía en un sistema de cargas, ¿ya? Entonces, es el esfuerzo por distancia. Esta es la expresión, ¿sí? La expresión algebraica. La expresión diferencial es fuerza por diferencial de esto es elemento de trabajo. Tienen una pequeña cantidad de trabajo que es la fuerza por una pequeña distancia que lo hemos movido. Esto es escalar. Cuando hago la integral voy a tener el trabajo, la integral de la fuerza por diferencial de esto. Este es el trabajo para mover un cuerpo, una distancia R, ¿no? Una fuerza F, ¿de acuerdo? Si la fuerza es la eléctrica, entonces yo tengo K, Q por Q dividido entre R cuadrado por diferencial de R. Así. ¿No? Y para cambiar el trabajo, para moverlo desde el infinito hasta la distancia R, entonces si yo quiero saber cuánto de trabajo tengo que realizar
para acercar esta carga desde el infinito acá, R infinito, ¿no? Esto es R infinito. Hasta este punto R, yo tengo que vencer la fuerza cada vez más grande, ¿no? De fuerza de repulsión. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Eso es calcular todos los trabajos para sacar esa carga. ¿Cuánto vale esto? Entonces, esto vale desde el infinito hasta R. Si esto es K, Q sobre R, nada más. ¿Por qué? Cuando yo integro esto va a ser R menos 1. Y cuando reemplazo R y R infinito, el 8 va a 0, ¿no es cierto? Sobre infinito se hace 0 y solamente queda esto. ¿Ya? Entonces, este es el trabajo. Es el trabajo que hay que realizar para mover esta carga desde el infinito hasta el punto R. ¿De acuerdo? Entonces, este es el trabajo para unir dos cargas. Ahora, si yo le añado una carga más, si por ejemplo esta se ha colocado en este lugar, aquí tengo una carga Q1 y aquí tengo otra carga Q2. Entonces, he realizado este trabajo para acercarlo a la distancia R. Si ahora tengo otra carga, que una carga más, Q, entonces tengo que vencer la fuerza de Q1 y la fuerza de Q2. ¿Listo? Fuerza de Q1 y Q2. Entonces, para formar tres cargas, entonces al trabajo que yo he hecho para formar dos, tengo que añadirle el trabajo adicional que me significa ahora traer la carga cerca de Q1 y cerca de Q2. ¿No es cierto? Por eso hay los otros términos. En el cálculo del trabajo que les he mostrado hace rato, entonces yo necesito prácticamente, ¿no es cierto? El trabajo de 1, 2 es K, Q1, Q2, Q1, Q2 sobre R1, 2. Esta es la R1, 2. ¿Ya? Para acercar esta, aquí voy a tener un trabajo que va a ser 1, 3. Si es la carga 3. Voy a tener entonces K, Q1, Q3 sobre R1, 3. ¿No es cierto? De esto. Ahora también esto, trabajo 2, 3, va a ser K, Q2, Q3 sobre R2, 3. ¿Ya? Ahí ya estoy trasladando esta carga cerca de aquí, ¿no es cierto? A las distancias R1, 2, R1, 3 y R2, 3. Entonces, yo voy a tener esto. R1, 2, 1, 3, no, este es 1, 3. 1, 3, la carga Q3. Tengo la distancia R1, R2, 3. Entonces, aquí tengo ya un sistema de tres cargas. ¿No es cierto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿no? Ahora, si yo tengo que traer otra carga Q4, tengo que traer Q4 y tengo que colocar una distancia aquí, digamos, una distancia R14, R24, R34. Entonces, ¿cuántos términos van a tener? Aquí. Entonces, para que haga Q4 cerca de estos, voy a tener que primero hacer el trabajo sobre esta, luego hay que hacer el trabajo sobre esta, el trabajo sobre esta, ¿no es cierto? Los tres términos van a haber, los tres términos más, ¿no es cierto? Entonces, aparte de estos tres, otros tres más.
otra carga más, una quinta, entonces prácticamente tengo que cargar 3. Entonces, eso es que se va sumando cada vez más el trabajo, ¿no? Y por eso aquí en esta expresión que les he dado, está así, ¿ya? Aquí está. No es este. Aquí está, aquí vamos a ver. ¿Ya? Entonces, aquí está, los decía, este es el trabajo para acercar dos cargas y luego para formar dos cargas, luego tres cargas, sí, ahí están tres términos, luego cuatro cargas, etcétera, se va ampliando cada vez, por eso sale al final que el trabajo es igual al final un medio de K, la sumatoria de la doble sumatoria del producto Q1 por QJ sobre R y J para I diferente de J, ¿ya? Entonces, el trabajo para formar ¿dónde está? Pues aquí. Ya, entonces aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿han visto cómo se va ampliando el trabajo cada vez que quiero añadir una carga más, ¿no? Un conjunto de cargas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es el trabajo total para formar un conjunto de n cargas, entonces igual a un medio de K, la sumatoria del producto de las cargas QI por QJ, de I y de J, con I diferente de J. ¿Ya? Este es de J. Entonces, esta es la expresión general para reunir un conjunto de J cargas, ¿de acuerdo? O si quieren N, aquí voy a colocar N, ¿no? Un conjunto de N cargas, ¿ya? Un conjunto de N cargas. Entonces aquí de N, ¿no? Un conjunto de N cargas. Entonces, eso para 2, para 3, para 4, etcétera, para N cargas. Y eso está en la presentación que les he dado, que les he colocado, ¿ya? A ver, entonces vamos a ver un problemita aquí. Aquí está el problema dado. No es este, no es este, no es este de aquí. Ahí está. Entonces, evaluar, dice, sea, por ejemplo, evaluar la energía total necesaria para conformar un sistema de tres cargas iguales Q a disponerse sobre los vértices de un triángulo equilátero del lado A. ¿Ya? Entonces, pide hallar cuánto es la energía para formar este triángulo de cargas del mismo valor y a la misma distancia A. ¿De acuerdo? ¿Lo han entendido? Sí. Entonces, la energía para formar este sistema de tres cargas a la distancia A es, primero, la energía para formar dos. Ese es, el primer término es W12, es KQ cuadrado sobre A.
¿no es cierto? Para formar 2. Luego, para añadir una tercera carga a la misma distancia A, entonces tengo que calcular lo mismo, ¿no es cierto? Sí, aquí lo podemos ver, porque dice el problema. Dice, aquí está, 3 cargas, 1, 2, 3. La distancia es A, la carga es Q, la carga es Q, la carga es Q. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la energía para reunir estas tres cargas en esta forma? ¿No? En esta forma. Primero, hacemos el cálculo de cuánto es la energía para formar 2. Para formar 2 va a ser trabajo de 1, 2, va a ser producto de las cargas Q, K, producto de las cargas es Q cuadrado sobre A, ¿no es cierto? Primero, esto entre distancia A y esta distancia. Esto es solo para formar dos cargas. Para formar con la tercera más, entonces yo tengo que hacer otra vuelta, trabajo de 2, 3, que va a ser Q cuadrado sobre A, ¿no? Este es la 1, este es la 2, este es la 3. 1 con 2. Ahora, 2 con 3 es este con este. 2 con 3 es este con este. Y aquí está el término. Ahora, 2 con 3. Ahora, 3 con 2, mejor dicho, era 3 con 1, no era 2 con 3, sino 3 con 1. 3 con 1. Ahora, 3 con 2, va 3 con 2 es también K, Q cuadrado sobre A. ¿No es cierto? Esto es 3 con 2, sería este con este. ¿Cierto? Entonces, la total hasta este momento, entonces, el trabajo total va a ser la suma de estas tres. Eso va a ser 3K Q cuadrado sobre A. Esa es la energía para formar tres cargas a la misma distancia A. ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto va a ser la energía para formar 4 cargas a la misma distancia A? A ver, ¿quién me puede responder cuánto va a ser el trabajo para formar 4 cargas a la misma distancia A? A ver, vamos a ver quién lo puede hacer. Voy a tomar nota. Ya, ahí en el chat dicen, José Carlos dice, ¿por qué en el último ejercicio sale raíz de A? Ya, Raúl Ponco Peña dice, el de 4 cargas puede repetir, por favor, dice. Paul Ponco Peña dice, será 4 tomados de A2. Sí, claro que sí, eso va a ser. 4 tomados de A2, eso hay que calcular, ¿ya? Pero vamos a aclarar, vamos a aclarar. Lo que está en la presentación que les he puesto no es 4 cargas a la misma distancia A, fíjense, el que está en la presentación, les voy a colocar aquí la presentación. El problema es que aquí cada vez hay que cerrar la presentación para poder mostrarles. ¿Dónde está pues? Ah, ya, aquí está. Ya, entonces quiero aclararse esto. Este de 3 cargas está claro, ¿no es cierto? Este está bien facilito y bien claro, ¿ya? Este de 4 cargas que les he colocado
no es igual que este, porque en este caso es tan sencillito porque la misma distancia es A y las cargas son Q. Entonces la suma sale, obviamente sale bien facilito, sale 3K Q cuadrado sobre A. En este ejercicio, ahora este es 4 cargas, pero no están a la misma distancia a toditas. Fíjense, no están toditas a la misma distancia A. Por ejemplo, las que están diagonalmente no están a la distancia A, están un poquito más alejados, ¿no es cierto? Están más alejados, pues porque están en un triángulo rectángulo y la distancia es la hipotenusa, ¿no es cierto? Por eso este caso es diferente del que les he dicho. O sea, les he dicho que me hallen como problema la energía para formar 4 cargas a la misma distancia A. Es posible ese sistema de cargas o no? ¿Puedo tener 4 cargas separadas a la misma distancia A o no? No es posible, dice Diego Carlos Lima. A ver, los demás. Efraín dice que sí, claro que sí. Claro que sí es posible, ¿no? Es posible. Ya. A ver, ¿cuánto saldría el caso entonces si fueran 4 cargas separadas a la misma distancia A? ¿Ya? A ver, vean eso. Vean eso ustedes cómo pueden hacer, ¿ya? ¿Cómo pueden hacerlo para ver si han comprendido muy bien el concepto de energía, energía potencial electrostática, ¿no? Ok. Ah, ya son las 16:05. Les estoy dando la práctica, hoy día les voy a pasar la práctica número 4, ¿ya? Para calcular campo eléctrico con el teorema de Gauss, ¿de acuerdo? Son 4 ejercicios que les estoy poniendo en la práctica, igual que lo que lo hemos resuelto acá, ¿sí? Parecidos, no iguales, parecidos a esos, ¿ya? Entonces, traten de hacerlo con el método que les he dado, ¿de acuerdo? Que les he dicho, ¿sí? Está, Paul Poncupeña dice 6 veces KQ cuadrado sobre A. Ah, creo que se equivoca por algo más, creo. ¿Ya? O tal vez no, tal vez es eso. Bueno, ya, pero ha calculado 6 KQ. Ya está bien, vamos a ver. Ok, entonces les estoy diciendo que les estoy dando hoy día la práctica número 4, ¿ya? Hoy día me tiene que presentar la práctica número 3, ¿no? Ok, son las 16:06, entonces aquí vamos a cerrar la clase de hoy, a menos que tengan alguna pregunta, algún comentario, entonces lo cerraríamos, ¿ya? A ver, no hay preguntas, no hay. ¿Cuándo será el primer parcial? Dice Ignacio Silva. Sí, vamos a terminar la parte de eléctrica, teorema de Gauss, energía potencial electrostática, potencial eléctrico y condensadores. Creo que luego de condensadores y ley de Ohm vamos a tener el primer parcial, ¿ya? Todavía nos falta unas 2 semanas más, ¿ya? Por lo menos. Ok, si no tiene más preguntas, pues entonces estaría, estaríamos quedando aquí. Estoy viendo el programa del curso 4, capítulo 5.
Sí, corriente y resistencia. Terminando corriente y resistencia, daríamos el primer examen. Hasta circuitos de corriente continua, inclusive. Terminando el capítulo número 6. Esos son casi 3 semanas más de acá. ¿Sí? A ver, primer parcial, estamos por el 5 de septiembre, dice en el cronograma. Ah, ya, tenemos segundo parcial más, ya. Entonces, sí, yo creo que terminando el capítulo de hasta capacitancia y dieléctricos, ¿no? Así, como en 2 semanas más. En 2 semanas más daríamos el primer parcial, ¿ya? Estamos a 5, un poquito atrasados estamos con respecto al cronograma. Septiembre 5-5, dice. No, la tercera semana de septiembre, dice. Está bien, estamos bien. ¿Sí? Es la tercera semana de septiembre que estaríamos dando el primer parcial, pero es justo lo que les dijo, ¿no? Ya, estamos bien, ok, entonces sería como en 2 semanas. 2 semanas y un poquito más tal vez, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces si no tienen preguntas, cerramos aquí la clase y no se olviden mandar su práctica número 3, ¿ya? Ya, muy bien, que les vaya bien entonces. Voy a cesar la llamada, ¿sí? Ok, muy bien, que les vaya muy bien. Chao, chao.